Evangelio son las buenas noticias de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y el Evangelio tiene una historia. ¿Cuál es la historia del Evangelio? Es la historia de la gracia de Dios. Gloria. ¿Y qué historia es esa? La historia del Evangelio o de la gracia de Dios no es otra que Dios glorificándose a sí mismo, haciendo en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, lo que el hombre, el ser humano, no puede hacer por sí mismo para perdón de sus pecados. Así es. Eso es el Evangelio en términos muy generales, y eso es su historia, la historia del Evangelio. Y alguien podría poner una objeción y preguntarme cómo es posible que en el Salmo 2 se pueda ver el Evangelio. Si el Evangelio está en el Nuevo Testamento y el Salmo 2 está en el Antiguo. Además, el Salmo 2 está escrito aproximadamente unos 1000 años antes de que Cristo viniera en su primera venida. Y yo le respondería, con mucho gusto y con el amor del Señor, y le diría que para interpretar correctamente la Biblia, debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Le diría que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia relata y habla del Evangelio. Que en el Antiguo Testamento, en cada capítulo y cada versículo, se anuncia el Evangelio. Y en el Nuevo Testamento nos muestra la Escritura cómo se cumple el Evangelio en cada capítulo y cada versículo del Nuevo Testamento. Y que nosotros, todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, da igual si somos predicadores o no, si tenemos lugares, cargos, eso no importa. Todos tenemos la responsabilidad de conocer el Evangelio del Señor Jesucristo en cada capítulo y versículo de la Escritura. En el Antiguo Testamento tenemos la responsabilidad de conocer el Evangelio, cómo se anuncia. Y en el Nuevo Testamento tenemos la responsabilidad durante todo el peregrinaje de nuestra vida cristiana de conocer el Evangelio en cada capítulo y cada versículo. ¿Para qué? Porque todos tenemos la gran comisión. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Amén. Y todos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, cuando hablemos a una persona del Evangelio, tenemos que aprender a ver el Evangelio y partir desde cualquier punto de la Escritura para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia del Señor. Vamos a ver el Evangelio en el Salmo 2. Vamos a ver cómo se divide en 3 secciones. Del versículo 1 hasta el 3, nos anuncia el estado del ser humano como caído en el pecado, sin solución alguna del ser humano en sí mismo. En la sección 2, del versículo 4 hasta el 6, vamos a ver cómo nos anuncia el Salmo 2 la reacción de Dios. Cómo Dios reacciona a la caída del ser humano en el pecado sin solución alguna en sí mismo. Y en la sección 3 de este pasaje, vamos a leer hasta el versículo 8 porque creo que no nos va a dar tiempo a más, nos anuncia la única solución que solo Dios tiene al problema de la caída del hombre en el pecado sin solución en el hombre. Vamos a leer en los versículos 1 hasta el 3. Gloria a Dios. Primero pregunta el salmista, ¿por qué se amotinan las gentes? Los que tengan Biblia pueden leer conmigo. Versículo 1 del Salmo 2 hasta el 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, dice el texto, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En esta primera sección nos anuncia la caída del ser humano en el pecado sin solución del hombre en sí mismo.
los seres humanos de todas las naciones se juntan en un mismo pensar y un mismo sentir contra Dios y contra el ungido de Dios. Los hombres que manifiestan la naturaleza adámica, caída en el pecado, somos tan ruines, somos tan sumamente depravados en el pecado, que nos juntamos con la intención de destronar a Dios de su trono, sentarnos en su lugar y matarlo si es necesario, con la intención de que no vuelva a reinar sobre nosotros. Así de malos somos, así de mala es la naturaleza que llevamos dentro, que lo dice la Escritura. Eso es lo que está enseñando esta primera sección de este pasaje. Y la interpretación que estoy dando a estos versículos del mensaje, hermanos, no es de imaginación de hombres. No es ninguna exageración, porque sin falta de echarle alas a la imaginación, la interpretación de estos versículos están en la misma Escritura. No hace falta salir de la Escritura. Como bien hemos dicho, interpretando el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque los apóstoles de Cristo, inspirados por el Espíritu Santo, recuerdan esta Escritura y dan la interpretación misma de esta Escritura sin falta de volvernos locos, sin falta de imaginaciones de hombres, inspirados por Dios. Entonces es la interpretación correcta. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 25, y dice los apóstoles y la iglesia, inspirados por el Señor, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y príncipes se juntaron en uno. Y ahora dan la interpretación los apóstoles y la iglesia del Señor. Y dicen así, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los apóstoles mencionan estos mismos versículos que acabamos de leer en el Salmo 2, hermanos, y dan la interpretación de que las naciones que se juntan contra Dios y contra su ungido son Herodes, que representa la nación judía, y Poncio Pilato, que representa las naciones de la tierra bajo el yugo del Imperio Romano, todas unidas, para matar al verdadero ungido, a nuestro Señor Jesucristo, intentando no solo destronar al Dios hecho hombre de su reino como el Hijo de Dios, sino de matarlo para que nunca, hermanos y hermanas, sea rey sobre ellos. Pero lo que no sabían es que no pueden quitarle la vida, no pueden matar al autor de la vida. Y que lo que ellos pensaban que para él era una derrota, para el Señor Jesús pensaban que era una derrota, en realidad era la mayor victoria que jamás se haya contado. Porque todo ocurrió conforme a los designios perfectos de Dios para glorificarse a sí mismo, salvando a los hombres pecadores arrepentidos que creemos en Él por la gracia de Dios. Pero aún así, tengo que decir que las naciones hoy en día, aún en el siglo XXI, en el 2021, hermanos, las naciones se siguen juntando en un mismo pensar y en un mismo sentir contra Dios, contra sus mandamientos, contra su iglesia, contra los principios de la palabra, contra su Cristo. ¿Por qué? Porque se unen aún a los gobiernos, se unen aún a las naciones, sacando leyes que van en contra de los principios de Dios, sacando leyes que van en contra del matrimonio que Dios ha establecido, sacando leyes que van en contra del hogar que Dios ha establecido. Se juntan aún, hermanos, intentan destronar a Dios de su trono y por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales,
nos dicen mentiras de la filosofía del mundo. ¿Y cuáles son esas mentiras? Tú eres tu propio Dios. Tú eres el dueño de tu propio destino. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Tú puedes vivir a tu manera. Esas son las filosofías del mundo. Son mentiras diabólicas. Tú puedes vivir independientemente como si Dios no existiera. Hermanos y hermanas, esas son mentiras diabólicas que van en contra de Dios y van en contra del Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo el texto: echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos las ligaduras de Dios. La verdad es que todos estamos atados a las ligaduras y a las cuerdas de Dios. Porque todos tenemos una responsabilidad, todos los seres humanos, con nuestra propia vida que Dios nos ha dado para vivirla para la gloria de Dios. Amén. Y como nos salgamos de esa responsabilidad, entonces estamos intentando vivir independientemente de Dios como si Dios no existiera. Y esa es la naturaleza que tenemos dentro. Todos los seres humanos intentamos vivir como si Dios no existiera. Estamos intentando echar las ligaduras y romper las ataduras de Dios, de nuestra responsabilidad, pero al final de esta vida hay un juicio. Así es. Hay un juicio de Dios. Y le tendremos que dar explicaciones a Él. Le tendremos que decir al Señor qué hemos hecho con nuestra vida. Y en ese juicio nadie se va a escapar de rositas. Tenemos que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Esas son las ligaduras y esas son las ataduras que Dios nos ha puesto para con nosotros. En los versículos siguientes podemos ver, sin duda, la reacción de Dios al intento del hombre caído en el pecado de deshacerse de Dios y de la responsabilidad que Dios le ha dado para con su propia vida, teniendo que rendirle cuentas tarde o temprano. La reacción de Dios es clara, la reacción de Dios es contundente. El ser humano caído en el pecado ha estado toda su vida intentando burlarse de Dios. Ha estado toda su vida intentando vivir como si Dios no existiera, como si no tuviera que rendirle cuentas a Dios al final de su vida. Pero hay un juicio y nadie se puede escapar de ese juicio. Por eso está escrito Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Dios a este intento de la burla del hombre? Lo vemos en los versículos 4 al 6 del Salmo 2. Dice: el que mora, es decir, el que vive en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esa es la reacción de Dios al intento del hombre de estar toda su vida intentando independizarse de Dios, al intento de burlarse de Dios. Esa es la reacción que Dios tiene. Al final, Dios se burlará. Dios se reirá de aquel que ha estado toda su vida intentando burlarse de Dios, viviendo como si Dios no existiera. Gloria a Dios. Y más sigue reaccionando el Señor. Dice: le hablará en su furor y le turbará con su ira. Es decir, que Dios tiene un juicio preparado contra aquel que ha estado toda su vida intentando burlarse de Dios, viviendo como si Dios no existiera. Y ese refrán, hermanos, humano, pero que en este caso es cierto: el que ríe el último, al final ríe el mejor. Dios, hermanos, esa es la reacción que tiene al final. Dios se burlará y se reirá de aquel que ha estado toda su vida intentando burlarse de Dios, porque hay un juicio de Dios, porque tenemos una responsabilidad para con nuestra propia vida. Dios le ha dado mandamientos, le ha dado una ley al hombre. El hombre ha transgredido la ley de Dios. Adán en el huerto del Edén, con una mente del 100%, sin caer todavía en el pecado,
Dios le ha dado un mandamiento, le ha dicho no comas del fruto que te he dicho que no comieras, y Adán un mandamiento y no cumplió ni un solo mandamiento. Por eso el apóstol San Pablo tiene que hablar y tiene que decir en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y dice, hermanos, también resaltando en Romanos 5:12 y dando una conclusión de lo que estamos hablando, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es decir, la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No tenemos forma de librarnos de este juicio. No hay solución en el hombre para librarse de este juicio de Dios, de la caída en el pecado, porque no hay solución en el hombre. Pero Dios, en el versículo 7, hermanos y hermanas, en el versículo 6, nos manda un rayo de esperanza. Dios nos manda un destello. El Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y ahora, hermanos, cuando nos manda este destello, este rayo de luz, en el versículo 6, al problema del hombre sin solución en sí mismo, de la caída en el pecado, hermanos, intentando burlarse de Dios durante toda su vida, aún así Dios reacciona y tiene un juicio de ira, pero Dios, que es misericordioso, Dios nos manda un rayo de esperanza en el versículo 6, y dice lo siguiente, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está diciendo Dios, al problema del hombre que no tiene solución en sí mismo, yo tengo una solución. Amén. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El único que tiene la solución al problema del hombre es Dios. Amén, así es. ¿Y cuál es la solución? La solución de Dios al problema del hombre. Versículos 7 y 8. No sé si me da tiempo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Gloria a Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El versículo 7 sería muy difícil de interpretar. Pero la misma Biblia nos da la interpretación, nos ahorra el trabajo. Lea. Y dice en Hechos capítulo 13, versículo 32, interpretando los mismos apóstoles del Señor. Y dicen, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mira, los apóstoles nos ahorran el trabajo, lea. Nos están interpretando el pasaje del Salmo 2, lo están retomando y están diciendo, esta es la interpretación. Jesucristo ha resucitado. Amén. Esa es la solución de Dios al problema del hombre caído en el pecado sin solución. Jesucristo ha resucitado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la solución de Dios. Santo. Y ahora nos dice en el versículo 8, y ya termino, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Nos dice el salmista que a Jesucristo, después de resucitar en su victoria, porque Él fue victorioso, la victoria está en Cristo. Amén. Y su victoria fue contra el pecado, contra Satanás y contra la muerte. Amén. El Padre le ha dado por herencia las naciones. Amén. Él vive para siempre. Amén. Reina y gobierna sobre todo. Amén. No solo como Dios, atención, no solo como Dios, sino como hombre. Porque está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dice, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora aquí está el texto, que le dio por herencia a las naciones. Dice, por tanto, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, el Padre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él reina, Él gobierna, Él tiene el control. Y tiene que decir el apóstol San Pablo en Efesios 1:19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Jesucristo reina, esta es la solución. Jesucristo ha resucitado y Él está a la diestra del Padre y Él gobierna sobre todas las cosas. Esta es la solución de Dios al problema de la caída del pecado del hombre, sin solución en sí mismo. Santo. No hay otra solución. El Hijo de Dios, Jesucristo, la persona y la obra de Cristo. No hay otra solución, Iglesia del Señor. Cristo naciendo el nacimiento que nosotros no podíamos nacer, porque Él nació sin naturaleza pecaminosa, al contrario que nosotros. Cristo viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir, porque Él satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios, justificando a todo aquel que por gracia de Dios cree en Él, ante el justo juicio de Dios y su justo castigo contra el pecador. Esta es la solución, Iglesia. Cristo muriendo la muerte que nosotros merecíamos morir, como nuestro sustituto perfecto en la cruz, pagando el rescate de nuestro pecado por cuanto Él murió sin pecado y la paga del pecado es muerte. Esta es la solución, Cristo resucitando, la vida que nosotros no podíamos resucitar, porque solo Él, por causa de su vida perfecta, como hombre, fue examinado por Dios y resucitado por el Espíritu de santidad entre los muertos. Esta es la única solución, hermanos. Cristo siendo ascendido al tercer cielo, después de resucitar, después de una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo hasta la última tilde de la ley, sentado a la diestra del Padre y gobernando sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre toda autoridad. Él es el que reina. Esta es la solución de Dios al problema del pecado, de la caída del pecado en el hombre sin solución. Cristo gobernando y reinando sobre su Iglesia. Esta es la solución que Dios tiene a este problema que no había solución en ningún ser humano. La solución solamente la tiene Dios. Gloria. Esta es la solución que Dios tiene, Iglesia del Señor. Hasta aquí esta palabra.